El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y del pueblo, procedentes de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la liturgia nos invita a celebrar esta fiesta de estos dos apóstoles, Simón y Judas. Según la tradición, y sobre todo la tradición, llamémoslo, desde la perspectiva de la Iglesia romana, todavía no se tiene claridad de dónde predicaron ellos, e incluso de cómo fue el martirio de ellos. Tampoco se sabe, tampoco se conoce. Pero en la tradición mucho más antigua, o sea, dicen que estos dos apóstoles predicaron en medio de todos los persas, y que la experiencia del martirio pues también la tuvieron como el resto de los apóstoles, es decir, que también tuvieron que morir a causa del evangelio, y que el derramamiento de su sangre pues también se convirtió en semillas de nuevos cristianos. Cuando, no sé si ustedes han escuchado, o sea, propiamente cuando hablamos de Simón, no estamos hablando de Simón Pedro, sino Simón el otro, el celote, ¿cierto? Y cuando hablamos de Judas, no estamos hablando de Judas Iscariote, sino estamos hablando ¿de quién? De Judas Tadeo. Mucho más dentro de la tradición se ha profundizado más sobre Judas Tadeo. E incluso se le atribuye a San Judas, o las personas tienen una devoción a este apóstol, porque es aquel que responde y escucha e intercede en las adversidades más grandes. O sea, para que lo tengamos en cuenta, o sea, yo creo que ese es el mérito también de los santos, y es el mérito en este caso pues de los apóstoles, o sea, que nos lleve a nosotros también a encontrar una forma de cómo nosotros podemos pedir el auxilio, o pedir la ayuda, o en este caso la intercesión, en los momentos de mayor adversidad. Hermanos, y momentos de adversidad, o sea, nos llevan a todos nosotros a descomponernos en muchas cosas de nuestra vida, o sea, que llevan esos momentos de adversidad, nos llevan también a no estar en paz, a no estar tranquilos, a no encontrar eso que nosotros tenemos que buscar, hermanos, que es tan necesario también para nuestra vida. Yo considero, hermanos, que para mí, por ejemplo, lo digo personalmente, para mí lo más importante son dos cosas: la paz interior, o sea, estar uno en paz, y todo aquello que a usted no le da la paz, o todo aquello que no le da a usted paz, tomar distancia. O sea, de aquello, si son personas, tomar distancia. O sea, si a usted no le da paz interior. Y hermanos, y el otro elemento importante que también lo viven los apóstoles, y que también es muy importante también para nosotros: actuar y vivir en libertad. Hermanos, porque para eso Dios nos hizo sus hijos, para que seamos ¿qué? Libres. Recuerden, yo por eso insisto demasiado en eso. Cuando usted ya siente que como que están controlándole a usted todo, la vida, todo esto, como que uno dice: yo más bien
como que tomo distancia, como que me alejo. Recuerdan un poco lo que yo les predicaba en una oportunidad, colocando un poco pues la misma experiencia. O sea, cuando usted siente que le están manejando a usted la agenda y le están controlando todo, o sea, como que usted dice no, o sea, que ya como que dan por contado que usted está y que usted, entonces ya como que usted dice no. O sea, ¿por qué? Porque es que la libertad es algo muy sublime, hermanos. La libertad es importante. La libertad en todos los sentidos, la libertad mental, la libertad en el corazón, la libertad en los sentimientos, la libertad en todo lo que nosotros hacemos. Eso es fundamental, hermanos, para nuestra vida. Y esto también, o sea, pues lleva a que los apóstoles también puedan cumplir y puedan cumplir también perfectamente su misión. O sea, colocando en riesgo absolutamente todo. Colocando en riesgo, me refiero a la vida, colocando en riesgo pues absolutamente todo, porque ellos van a tener que experimentar lo mismo que Jesús experimentó. Y hermanos, y Jesús es el príncipe de la paz. Jesús es completamente libre y Él acepta la voluntad del Padre y la acepta con libertad, la acepta de esta manera. Hermanos, ¿por qué yo he querido también hablar de este tema y poderlo desarrollar también en esta celebración que estamos en la conmemoración de los fieles difuntos? Hermanos, porque también estamos llamados a que nosotros seamos capaces de soltar y poder desapegarnos. Y desapegarnos, todavía encontramos algunos que están arraigados completamente a la muerte, hermanos. Y el que nosotros conmemoremos a nuestros fieles difuntos, no estamos conmemorando la muerte, no estamos recordando simplemente la muerte. Lo que nosotros estamos celebrando es la vida, hermanos, la vida. O sea, eso es lo que yo tengo que celebrar en mis seres queridos. Yo tengo que celebrar la vida en Dios, su libertad, la libertad plena, la libertad de los hijos de Dios, la paz perfecta, que solamente podemos gozar de esa paz perfecta, de esa libertad total, solamente cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros de este mundo y pasemos nosotros a una mejor vida, que es la vida de Dios, que es la vida de los hijos de Dios. Hermanos, no sé si ustedes alcanzan también a percatarse, por ejemplo, en las oraciones dentro de esta novena de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Todas las oraciones hablan del purgatorio. ¿Por qué? Porque en el purgatorio las almas aún no tienen ¿plena qué? Libertad. Y no tienen plena paz, no la tienen. Miren, hermanos, que no habla del infierno. ¿Y por qué no habla del infierno? Porque quien va directamente al infierno, ya no hay ninguna posibilidad. Bueno, aunque ustedes conocen mi pensamiento, que espero con esto no me vaya a condenar, o sea, diciendo que yo siento que el infierno está desocupado. O sea, yo voy más hacia que todos vamos hacia el purgatorio y que hay que buscar, hermanos, llegar por lo menos al purgatorio. O sea, no propiamente. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros muramos, nosotros vamos a tener el juicio particular. Y ese juicio particular, ahí vamos a ser merecedores, directamente merecedores de la comunión plena con Dios. Es decir, que usted va ¿para dónde? Al cielo, a la comunión plena con Dios. Inmediatamente ustedes y yo muramos, también el juicio nos va a decir si somos merecedores de la separación, escúchenme, separación total de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos ¿qué? El infierno. O somos merecedores del lugar donde hemos de purgar
nuestros pecados. Hermanos, hace unos días una persona me decía que había un padre, yo no sé, alguno por las redes, etcétera, etcétera, que hablaba de que qué cielo, que qué infierno, que qué purgatorio, que eso no existía. Y hermanos, o sea que el Señor nos ha enseñado, y recuerdo tanto, hasta cada uno de los papas, el Papa Benedicto, también nos hablaba de eso, el Papa Juan Pablo II, que nos hablaban que el infierno, el cielo y el purgatorio no eran lugares, atentos por favor, no eran lugares, sino estados de la persona. Por eso cuando yo digo infierno, hablo, ¿cuál es el estado? Separación total de Dios. El cielo, ¿cuál es el estado? Comunión plena con Dios. Purgatorio, el estado de purgar, purificar nuestra alma por las faltas o pecados que hayamos cometido y que no hayamos purgado en la tierra. Porque muchos purgan en la tierra. Hermanos, todo esto que yo les digo, perdónenme, o sea, ojalá pudiese querer y extenderme mucho más para poder profundizar en este aspecto, pero solamente para que hagamos un poco de síntesis. O sea, nosotros, así como somos hijos de Dios, estamos llamados a vivir en un estado, y ese estado es la libertad, y ese estado es la paz. Hermanos, ese es el estado en el cual nosotros hemos de vivir como hijos de Dios en este mundo. Pero la plenitud de la paz y la plenitud de esa libertad solamente la podemos vivir después de que nosotros pasemos de este mundo al Padre. Pero por eso queremos aspirar, y todos nosotros deseamos el poder gozar de esa comunión plena con Dios, poder gozar de ese regalo que Dios nos da a nosotros, como es la vida eterna. Porque ese es un regalo que Dios nos da, pero tenemos que buscar y alcanzarla a través, recordamos un poco, frente a esta realidad a la cual nosotros podemos llegar, y es a través del amor a Dios y el amor verdadero a nuestro prójimo. Hermanos, que estos santos apóstoles, Simón y Judas, intercedan por nosotros y nos permitan trabajar y luchar todos los días para poder tener esa paz y esa libertad que todos nosotros necesitamos. Que el Señor nos ayude. Así sea.